El infierno se está desatando en el Líbano. Todos deberíamos estar alarmados por la escalada, y es que el mundo no debe permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras las autoridades libanesas señalan que Israel está violando la soberanía libanesa al enviar sus aviones de guerra y sus drones para matar a los civiles. A estas horas, crece el número de víctimas, crece el número de heridos, crece el número de desplazados y las áreas destruidas también aumentan. Así, también el descontento internacional hacia la naturaleza bélica del régimen. Eso sí, con solo unas muestras, la resistencia ha demostrado que puede llegar a las profundidades de los territorios ocupados palestinos, mientras a nivel internacional se pide que no se desate otro gran conflicto. Hoy nos centramos en esto, en Detrás de la Razón. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. El mundo no debe permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Este fue el planteamiento hecho por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien alertó acerca de los ataques israelíes contra el movimiento de resistencia Hezbollah. El infierno se está desatando en el Líbano. Como dije ayer ante la Asamblea General, todos deberíamos estar alarmados por la escalada. El Líbano está al borde del abismo. Esto durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el aumento de tensión entre Hezbollah y el régimen de Israel. Guterres calificó la agresión iniciada el pasado lunes como la jornada más sangrienta en el Líbano en una generación. Por su parte, el primer ministro libanés Najib Mikati dijo que Israel está violando la soberanía libanesa al enviar sus aviones de guerra y drones para matar a los civiles. Las repercusiones de lo que está sucediendo en Gaza están afectando directamente a la situación en el Líbano y la región. Y lo que está sucediendo no se limitará a las fronteras de la región, sino que incluirá a toda Asia Occidental. En tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en una reunión con el primer ministro libanés, señaló que si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, el régimen de Israel no se atrevería a realizar acciones tan criminales en la región. También señaló que si los países islámicos rompen lazos con Israel, el régimen ya no podrá cometer más violaciones. El canciller del país persa ha enfatizado que la intención de Israel es prender fuego en toda la región. Reitera que la República Islámica no quedará indiferente. Irán ya ha demostrado una enorme paciencia y moderación por el bien de la paz y la estabilidad de la región. Irán defiende firmemente su derecho inherente a defender sus intereses vitales. Y por último, Irán no permanecerá indiferente en caso de una guerra a gran escala en el Líbano. Apoyamos al pueblo del Líbano con todos los medios. El intercambio de fuego entre Hezbollah y el ejército sionista continúa en la frontera. Entre tanto, el movimiento de resistencia libanesa publicó imágenes del misil balístico Qader-1 utilizado en su ataque contra la sede de la agencia de espionaje israelí El Mossad en Tel Aviv. El Qader-1 tiene un alcance de 300 kilómetros y posee un alto poder de destrucción. A la par, la resistencia de Irak anunció haber atacado un objetivo vital en la zona ocupada de al-Rash en el puerto de Eilat, utilizando 2 drones. El ataque ha dejado a 2 personas heridas. Ya se habla de cientos de muertos y heridos y miles de desplazados y refugiados que han dejado hasta ahora los ataques aéreos del régimen israelí en el sur del Líbano, pese a las voces que exigen un alto a la agresión contra civiles. El número actual de desplazados registrados oficialmente en los refugios es de 70.100, los que se encuentran en 533 refugios. En los recientes 3 días, aproximadamente 27.000 ciudadanos, la mitad de ellos libaneses y la otra mitad sirios, han salido a través de los centros de seguridad general del país árabe, y 13.500 sirios han regresado a su país de origen a través de los cruces fronterizos oficiales.
El informe actualizado de acuerdo a los hechos que han ido ocurriendo en las recientes horas. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre esto? Lo revisamos de inmediato. Desde Valencia va a estar con nosotros Fira Alcharani, analista internacional, además es médico de la Universidad de Bulgaria. Y también conectamos con Londres. Allí está Isaac Vigio, analista internacional. Tiene estudios y posgrados en Historia y Política Económica en la London School of Economics. Bien, presentados y ahora saludarlos directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Firas? ¿Cómo estás, Isaac? Voy con Isaac para ver si es que tenemos buen retorno de audio. Muy buenas. Bien, Firas, ¿cómo estás tú? Muy bien, saludos Waldo y saludos a Isaac en Londres. Muchas gracias. Los escuchamos perfectamente, los vemos también sin problema, así que los llevo rápido a revisar lo siguiente. Son cosas que van pasando muy aceleradamente en las recientes horas, pero quiero partir, voy con Isaac para abordar esto de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el aumento de la tensión entre Hezbollah y el régimen de Israel. El infierno se está desatando en el Líbano, lo veíamos en el informe, lo hacía alusión yo al principio del programa. También dijo, el mundo no debe permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Esto lo ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Frente a esta postura, ¿qué hay que hacer, Isaac, considerando que los hechos siguen ocurriendo, pese a que muchas voces, incluso allí en Naciones Unidas, han estado condenando los ataques de estos últimos días? Bueno, hay que ver que desde el principio el gobierno israelí amenazó transformar al Líbano en otra Gaza. Son varios políticos del gobierno, particularmente Smotrich y Ben Gvir, que quisieran una guerra en el Líbano porque pretenderían expandir al Estado de Israel. Recordémonos de que Egipto ha perdido Gaza, Jordania perdió la Cisjordania, Siria perdió el Golán, Cisjordania está perdiendo un montón de asentamientos, en Gaza les quieren quitar una parte para anexarla a Israel, Líbano es el único vecino de Israel que no le han anexionado territorios, e Israel reclama de que la tribu de Asher y Naftalí vivían en el Líbano. Entonces, yo creo que hay un plan expansionista. Y creo que no van a parar en el Líbano. El objetivo es hacer una guerra regional que incluya llegar hasta Irán. Entonces, el plan es más serio. O sea, primero empezaron por Gaza, después han estado pasando a Cisjordania y ahora van al Líbano. De hecho, Isaac, allí hay un tema preocupante porque sin duda son 3 puntos que están dentro de la región y por eso la alerta de evitar una escalada que lleve a un conflicto en Asia Occidental. Sí, yo pienso que es muy probable, ¿no? Y mucho depende de lo que haga Turquía e Irán, porque Turquía está muy en contra de esto, ha sido la anterior potencia dominante en la región hasta hace un siglo atrás, tiene una poderosa fuerzas armadas. No hablemos de Irán, que ya es conocido los que trabajan en este programa, sus capacidades bélicas, y me parece que por el momento la política de Biden es evitar que crezca el conflicto porque no le conviene a sus intereses electorales. Y yo pienso que lo que van a buscar es una alternativa de una tregua de tal vez 3 semanas, me parece que eso es lo que viene contemplando Londres, París y Washington, para parar un poco esta escalada. Pero en general la alternativa de este gobierno israelí es buscar una guerra regional y hacer una guerra expansionista para expulsar la mayor cantidad posible de palestinos y de incorporar, anexar nuevos territorios al Estado de Israel. Entonces, yo no creería de que esto es solamente un choque de fronteras. No me parece que es una escaramuza. Creo que hay un plan mucho más agresivo de buscar una guerra regional que va a poner en riesgo también a la propia población israelí. Y recordémonos de que Netanyahu no hace caso a su propia población, porque ya han salido 1 millón de israelíes a las calles pidiéndole alto al fuego y no les va a hacer caso. Porque en el momento que para la guerra puede caer este gobierno y Netanyahu puede terminar en la cárcel. Entonces a ellos les conviene seguir fomentando y además Netanyahu quiere aprovechar este conflicto para ayudar a que su amigo Donald Trump
ganen las elecciones en Estados Unidos. Bien, Isaac, voy a Valencia con Firas Al-Charani para también citar a otra voz que se escuchó también allí en Nueva York y que tiene que ver con las voces de aquellos que están enfrentando las consecuencias de todos estos ataques. El primer ministro libanés, Nayib Mikati, dijo que Israel estaba violando la soberanía libanesa al enviar aviones de guerra y drones también a matar a los civiles. Ya hemos revisado, o sea, estamos hablando de por lo menos 600 muertos, sobre todo solo en esta jornada se habla de 60 libaneses muertos. ¿Qué corresponde entonces, Firas? ¿Quién frena el objetivo del gabinete de Netanyahu? Ya que me tomo un poco de las palabras de Isaac, de lo que hay detrás también de esta estrategia que se está dando a conocer. No es nueva, digámoslo, pero ciertamente uno esperaba que estos ataques duraran un poco menos y hoy día están buscando frenar los ataques que están en aumento. Osvaldo, buenas tardes primero y saludo a todos los que nos están escuchando. Saludos. Evidentemente lo que se pretende en esta fase concretamente, ya no hablamos a nivel estratégico lo que pretende el ente sionista, es separar el frente del norte con el frente del sur. Tiene objetivos concretos que no tienen que ver lo que pasa en el norte con el tema del exterminio en Gaza primero y volver los colonos hasta la frontera, porque prácticamente tiene casi 30 o 35 mil colonos que ya no están en una franja de 8 kilómetros por lo menos o 10 kilómetros en el norte, eso por una parte. Por otra parte, ve que esto va en aumento y no son capaces de frenar y separar las dos frentes. Y de ahí viene el primer objetivo en este momento, y intentaron primero con el bombardeo a unas zonas concretas, pensando que hay misiles o cualquier objetivo militar, pero evidentemente el ente sionista, por venganza, intenta vengarse por el entorno que está alrededor de la resistencia. Uno de estos ataques ha sido con los buscas que prácticamente quería matar 5.000 personas, entre algunos que puede llevarlo de la resistencia y gente civil, y luego con el Walkel-Tal, que es el segundo día, casi 1.000 personas más. Eso será el primer objetivo. El segundo, bombardear la frontera prácticamente donde piensa que hay misiles. Luego siguió con los atentados en el sur de Beirut, donde atentó contra militares de Hezbollah, pero no ha conseguido lo que es el objetivo, ni primero intentar descabezar prácticamente la resistencia libanesa, ni crear el caos. Evidentemente, al haber un éxodo del sur, esto deja incluso la resistencia en una situación más favorable para los ataques. Evidentemente no saben más que atacar civiles. Están atacando civiles en todo el Líbano, hasta con la frontera con Siria y el Líbano, pensando cortar el paso de el armamento que está llegando al Líbano a través de Siria. En definitiva, están en una situación complicada, a pesar, nosotros del otro lado sabemos que hay mucho sacrificio, hay mucho civil y muchos ataques a casas, evidentemente gente civil que está muriendo, niños, mujeres, y la mayoría son ancianos, pero lo que pretenden, el objetivo de ellos, llegar a una separación de los dos frentes, no lo van a conseguir ni siquiera con la jugada que están haciendo en este caso en Naciones Unidas, con la última manera de hacer una firma conjunta los franceses, británicos, Estados Unidos, con la complicidad de algunos regímenes árabes como de Arabia Saudí y de los Emiratos, puntualmente para un alto fuego e intentar separar esto con el frente que está el genocidio de Gaza, que no van a conseguir porque el alto fuego tiene que ser primero en Gaza para que el frente del norte cese sus ataques. Esto lo dijo textualmente el líder de Hezbollah más de una vez, y lo repiten más de una vez. Por lo tanto, la permesa está ahí. Esto está en una fase muy avanzada. Quieren que entre Irán en esta guerra, que sea una guerra global. De momento está haciendo todo posible para no entrar en una guerra global, para que no entre Estados Unidos directamente en esta guerra, pero en definitiva hoy en día
Hezbollah va a aumentar los ataques suyos incluso a civiles, porque ellos primero han atacado a los civiles. Hoy en día había ataques en Safad al lado de las colonias, ya estamos hablando ya no de núcleos militares, estamos hablando hasta ahora con una ética totalmente de la resistencia, ha atacado siempre aeropuertos militares, fábricas militares, de destacamiento militar. Hoy en día los ataques alrededor de Tiberia, en otro sitio, ya está atacando ya población y cada vez acercando el tema a Safad y Haifa concretamente. De hecho, sí, es que quiero plantear eso mismo para que vamos avanzando. Voy a ir con Isaac, pero respecto de lo mismo que señala Firas, porque el movimiento de resistencia libanesa publicó imágenes puntualmente, para relacionarlo con lo de Firas, del misil balístico Qader-1 utilizado en su ataque contra la sede de la agencia de espionaje israelí, el Mossad, en Tel Aviv. Isaac, ¿se esperaba esto, Tel Aviv? ¿Qué demuestra Hezbollah con esto? Porque ciertamente está aguantando, sin duda, los golpes, pero está demostrando que tiene también con qué defenderse. Bueno, yo pienso que no solamente Hezbollah, sino también Yemen han demostrado la capacidad de llegar con sus misiles a cualquier parte de Israel, y eso que Yemen está lejísimo, hay que cruzar todo el Mar Rojo. Entonces, y también se ha demostrado que la llamada cúpula de hierro, con la cual se protege a Israel de ataques hacia su territorio, no es totalmente funcional, que tiene sus huecos, tiene sus bemoles. Entonces, Hezbollah, Yemen, Hezbollah de Irak y anteriormente el ataque que hizo Irán, han demostrado que pueden penetrar esta famosa cúpula de hierro y que hay muchos territorios de Israel que pueden ser permeables. Ahora, por el momento, me parece muy interesante la política de Hezbollah, que ha buscado básicamente ataques a blancos militares o de espionaje, evitando los blancos civiles, mientras que Israel, al atacar blancos civiles tanto en Gaza como en el Líbano, se desacredita, pierde popularidad interna, pierde audiencia internacional y es detrimente para Israel, ¿no? Entonces, yo creo que Hezbollah sí tiene la capacidad de hacer acciones militares de mayor escalada, y creo que vamos a tener varias sorpresas, no solamente de Hezbollah del Líbano, sino el de Irak, de Yemen, y quién sabe, otro tipo de sorpresas, ¿no? Voy rápidamente con Firas para seguir en lo mismo, porque resulta interesante también cómo está haciendo la reacción y los actos de represalia. Irán, por ejemplo, dice: apoyamos al pueblo del Líbano con todos los medios. Fue una declaración que hizo el canciller Sayed Araghchi. ¿Qué pasa, por ejemplo, Firas, te lo pregunto rápido, con los intereses occidentales frente a este tipo de posturas? Por ejemplo, voces de apoyo también han surgido de parte de China, también ha estado lo propio que ha dicho Rusia. Irak, lo decía Isaac, anunció haber alcanzado un objetivo vital en la zona ocupada del puerto de Eilat utilizando drones. ¿Qué pasa con eso? Te lo pregunto muy rápido. Rapidísimo. Hasta este momento no se ha usado ningún armamento estratégico desde el Líbano. Así de claro, ni los misiles sofisticados con una precisión tremenda, ni los hipersónicos. Hasta ahora se ha usado armamento normal, hasta ahora, por decir algo, todo de fabricación siria, y esto lo sabe hasta el ente sionista, hasta los drones, y crear quizá el primer misil de fabricación iraní, el primero que llegó a Tel Aviv ayer. Quiere decir, no han podido ni mermar el arsenal militar que tiene Hezbollah, y diría más que ellos lo reconocen, dice solo el 10% se ha usado. Yo diría que ni el 0%, porque prácticamente el movimiento de llenar de nuevo los almacenes está permanentemente sin parar. Y esto demuestra el poder que tiene Irán, el poder que tiene Siria. Siria aguantó lo que aguantó, y todo este armamento que está hoy en día en el Líbano, gracias al paso de la fabricación de la industria militar siria y todo lo que está llegando desde Irán. Evidentemente, en una guerra global abierta se va a abrir hasta el Golán sirio. Ellos mismos dicen que hay miles de yemeníes y iraquí ya está en territorio sirio,
te lo digo como sirio que es así, y temen que esto puede la escalada, por eso es la preocupación de Occidente y hasta del NATO, y no cree que son capaces hasta entrar a una guerra abierta en Oriente Medio, por evidentemente detrás, cuando se estalla una posible guerra así, está Rusia y China. Tampoco Irán está sola enfrentarte todo Occidente. Por lo tanto, se va complicando el tema de la existencia del Estado de Israel. Sabemos que podemos llegar a las tres maneras de defender a Israel, desde la Cupa de Hierro y otras maneras, incluso para los misiles balísticos, no han funcionado con el primer misil hipersónico y se impactó desde Yemen. Por lo tanto, están en una situación complicadísima. Sí, Firas, me quedan un par de minutos, me quedan dos preguntas, una para cada uno, así que les voy a pedir una reflexión a estas alturas, pero Isaac, ¿qué es vital a estas alturas? ¿Realmente el régimen sionista puede sostener el conflicto a una larga data y en distintos frentes, como hablábamos en un principio, sin verse afectado? Recordemos, por ejemplo, que en algunos actos de represalia, tú lo decías, quedó en evidencia la vulnerabilidad de la cúpula de hierro. Eso te lo pregunto en un minuto. Se supondría que lo más inteligente sería haber llegado a hacer una tregua en Gaza para luego a investir contra el Líbano, pero no quieren eso. O sea, la política de Ben-Gvir y de Smotrich, que es el ala dura, es guerra por todas partes, incluyendo Cisjordania. Y no me extrañaría que la guerra llegue al Golán e inclusive a Jordania, porque en las últimas elecciones parlamentarias la primera fuerza que ha ganado son un movimiento jordano similar al Hamas. Claro que el Parlamento no tiene mucho poder en Jordania. No me extrañaría que la guerra se expanda, porque me parece que la política que tiene el actual gobierno es vivir de la guerra, porque piensa que con la guerra van a evitar que se desplome Netanyahu y van a expandir el país. Creen que Estados Unidos lo va a cubrir para siempre, y eso no es posible. En algún momento estas políticas militaristas van a llevar a una crisis interna muy aguda. Ya tenemos a los ultrarreligiosos que no quieren hacer servicio militar obligatorio, ya tenemos más de 1 millón de israelíes que han estado en las calles pidiendo que haya una tregua inmediata y que haya un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, y creo que va a llegar un momento en el cual va a haber un levantamiento de la propia población israelí contra este gobierno, y veremos pues qué puede pasar. Pero la impresión que yo tengo es que este belicismo de Netanyahu no puede continuar por un largo periodo. Bien, y el último minuto me quedo con Firas, pero hago referencia a una frase que acabas de decir, Isaac, y que me calza perfecto. Creen que Estados Unidos los va a apoyar para siempre. ¿Qué pasa, Firas, con el apoyo de Occidente a estas alturas por las masacres que vemos televisadas a diario? El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló que si no fuera por el apoyo puntualmente de Estados Unidos, el régimen de Israel no se atrevería a realizar acciones criminales en la región. Te dejo el último minuto. ¿Qué pasa en este caso con Occidente y con Estados Unidos? Ni con Estados Unidos ni con Occidente va a mantener este Estado sionista de Israel. Vamos a vaciarlos. Se van a marchar, son colonos. Todos tienen doble nacionalidad, se van a marchar la mayoría, están saliendo algunos de ellos, y cada vez cuando duermen bajo tierra, millones de ellos, ven que no hay ninguna seguridad, se van a marchar con la ayuda de Estados Unidos al régimen de ellos o con la ayuda incluso de Europa. Prácticamente esto, el 7 de octubre es el inicio del terminar con el Estado de Israel. ¿Qué puede durar? No creo que va a durar mucho si hay una guerra global en todo Oriente Medio. Bien, les agradezco también por aprovechar el tiempo al máximo. Firas Al-Charani, un abrazo en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a nosotros y a Isaac. Igual, Isaac Vigio, como siempre, un agrado poder establecer un diálogo contigo y poder profundizar en estos temas. Hasta pronto. Teníamos allí a nuestros invitados del día de hoy. Hablábamos, obviamente, sobre lo que está ocurriendo, y es que por lo menos ya hay 600 muertos en el Líbano en estos días de ataque. Solo en las últimas horas se habla de 60 personas que perdieron la vida por el ataque del fuego del régimen israelí. Urgen medidas para frenar los objetivos sionistas. Nos quedamos pendientes de esto y nos reencontramos mañana acá en Detrás de la Razón en nombre de todo el equipo. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.